En 11 minutos voy a hablar de Henry Darger. Acá tenemos la foto ya cuando estaba viejo. Henry Darger, está bueno eso porque es un hombre que nació en 1892 y murió en 1973. Y acá en la entrada de Wikipedia dice: fue un escritor e ilustrador estadounidense de carácter reclusivo. En realidad no fue eso, pero no hizo una vida de escritor o de ilustrador, sino que él vivía en un departamento sin hablar con nadie, laburaba de limpieza, salía, limpiaba los pasillos y volvía a entrar. Y en su casa escribió una historia de 15.143 páginas que se titulaba La historia de las Vivians, en lo que se conoce como los reinos de lo irreal, sobre la guerra tormenta glandeco-angeliniana causada por la rebelión de los niños esclavos. Tenía tiempo, título largo, está bien, tiene punch, dijo para sí mismo. Y él escribe la historia, está toda escaneada a máquina, y hacía unas acuarelas sobre la historia. Ahí vemos a las Vivian's Girls. Y es interesante porque es alguien que todo esto lo hizo solo, digamos, no es que fue a una academia, no fue a la UNA, no fue a ningún lado. Escribió su historia, escribió sus pinturas y no se las mostró a nadie. Esto se descubrió cuando se murió. Cuando él se muere, los caseros entran y se encuentran con todo esto, y por suerte la gente que no dijo: uy, mirá la porquería que es esto y lo tiró, sino que rescató este legado que había desarrollado él. Él tuvo una vida muy, muy complicada que la pone en esta historia, ¿no? Él lo internó en un orfanato católico en 1900, eso es importante porque él después, bueno, es la clásica, ¿no? El camino del héroe. Orfanato, o sea, huérfano, orfanato, hospital psiquiátrico, porque era un niño inadaptado, se intenta escapar un montón de tiempo, logra escaparse a los 16 años, ahí descubre que el padre, que lo había metido en el orfanato, ya se había muerto hace 3 años antes, y ahí se pasa los siguientes 50 años de su vida realizando trabajos manuales y limpiando una ordenanza. Y haciendo este mundo que inventa él. Están buenísimas las obras de Darger, realmente son muy, muy buenas. Él tiene como un patrón fijo, que iba a misa, dice a veces hasta 5 veces al día iba a misa, y después recolectaba grandes cantidades de periódicos y revistas de la calle con el fin de recortar ilustraciones para las composiciones de su novela, y apenas se relacionaba con la gente. Esto es vital. Solamente tenía un amigo con el que en algún momento proyectaron hacer una sociedad protectora de niños desvalidos, pero el amigo después de golpe desapareció y no encontró ningún otro amigo. Pero ¿por qué digo esto? Porque él escribía la historia, y además de escribir la historia, las ilustraciones o las técnicas que usaban las iba inventando todo el tiempo. Él hacía collage, después con acuarelas, después pintaba con otra cosa, todo guiado por ese tiempo en su casa, inventando todo este mundo. Ya con esto que se había instalado en Chicago, y acá están los héroes, ¿no? Los caseros Nathan y Kiyoko Lerner. Miren, un Lerner héroe, interesante. Hallaron su obra poco antes de su muerte, ocurrida en el 13 de abril del 73, y bueno, lo encuentran. Y ahora, porque deben quedar 6 minutos, y era lo más importante de todo esto, este era el contexto de Darger. Estas son las fotos de su casa. Le vamos a hacer el ambiental a Darger. Ahí están todas las revistas que agarraba y recortaba, pilas y pilas, ¿no? Y acá están las acuarelas, porque él las iba produciendo, pero claro, como no tenían salida, se iban acumulando en su casa toda su obra. Ahí vemos más y más cosas. Es buenísimo el cartel de no fumar, se lo dice a sí mismo porque no entraba nadie, o con la esperanza de que venga un fumador y lo visite, pero no lo visitó nunca. Y esto sigue más y más como acumulaciones, ¿no? Pero es interesante. Y él tenía una técnica que hacía cuadros inmensos, o sea, eran muy, muy grandes. Esto es como una especie de tríptico que colgaba, ahí se ven los ganchitos, pero los iba continuando y demás. Es realmente muy, 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 muy lindo lo que hace, muy lindo en el contexto de
tremendos, ¿no? Niños decapitados, acá estamos fusilando niñas. O sea, bueno, es así, el arte que nos gusta. Es como un Goya pop, ¿no? Sería, es un poco Goya for babies. Esta es la historia, el argumento. La historia de las Vivian va de 7 niñas princesas de una nación cristiana que luchan contra la esclavitud infantil a la que son sometidas por los soldados glandelianos. Las niñas son muy valientes, pero frecuentemente caen asesinadas en combate tras sufrir horribles torturas que recuerdan al martirio de los santos. Darcer aprendió por su cuenta a pintar utilizando imágenes que sacaba de libros infantiles y catálogos, por eso tiene eso, pero a esa copia, le agrega todo su dramatismo de su vida y esta especie de catarsis o tratamiento, autotratamiento que se hizo para procesar todas las cuestiones de su vida. Ahí está la cuestión de que hasta 3 metros de ancho y que después se tenía que acumular en su casa. Acá tenemos otro para el cuarto de los chicos. Tenemos otro cuestión. En los 90, ya en la otra mesa dije, el disclaimer que soy un producto de los 90, había una banda llamada las Vivian Girls, que no eran muy buenas, pero sacaron su nombre de esta cosa, de este pobre, de las protagonistas de esta historia de Darcer. Y yo pensaba esto, el viaje inmóvil acá fue como un motorizado por el trauma, porque él podría no haber hecho nada, podría haberse puesto a ver el TN de la época, cuando terminaba de laburar y ya está. Y sin embargo, pero motorizado con mucha motivación, mucha producción. Como que la pregunta es, ¿qué era lo que motivaba? Porque no lo motivaba a mostrar, no se decía que era un artista. Entonces, ¿por qué generó una obra artística escapando del curador, de la fama, del narcisismo, de todo eso? Es una producción para él mismo, como silvestre, ¿no? Sin la intervención de una evaluación ambiental ni psicológica, él pudo desarrollar eso. Porque si hoy en día alguien se asoma y ve eso, ¿qué empieza? A copiador, una esquizofrenia, y empezamos ya a ir rebanándole el talento a este tipo de artistas que antes podían sobrevivir del ojo de la salud mental. La gran duda que nos quedamos es si se habrá aliviado al hacer su obra. Vivió hasta viejo, no se mató, podemos quizás ver eso como que sí. Y si esto fue una sublimación o una catarsis, o sea, si fue, yo creo que quizás haya sido más una cuestión de catarsis, pero una cosa intermedia. Catarsis en cuanto a que no paraba y a que había como una necesidad de bajarlo todo, y que no tanta sublimación en el sentido de que esto no estaba dirigido a un otro, estaba dirigido a él mismo. Eso es lo más extraño de semejante obra a escondidas, que si los caseros no hubiesen tenido una mínima sensibilidad artística, terminaban en la calle. Me olvidé de traer, bueno, no importa, para el próximo APSA. Caminando por colegiales, yendo a buscar a mis hijos al colegio, encontré una libretita Norte, chiquitita, que estaba tirada en la basura. Alguien había ya sacado todos los papeles importantes de ahí y que había quedado esta libretita. Y la agarré y era como un diario de una mujer totalmente muerta de amor y enojada con lo que yo supongo un amante, y le escribía algunos poemas y unas cosas tremendas, todo escrito con virome, y que hay unas páginas que están mojadas y están como... Estoy un boludo, no traje esto, pero bueno, es eso. Pero eso fue tirado. Lo que me hice fue, bueno, estaba en un geriátrico, se murió, tiraron todos los papeles y quedó ahí, y sobrevivió a que alguien agarró los papeles más pesados para llevárselos, y esto quedó tirado ahí al lado, y yo pasé, lo vi, lo levanté, y lo raro era, si yo no levantaba esto ya se perdía, esta cosa y ahora es parte de mi biblioteca, pero bueno, o sea, tengo mi propio Darcer. Todo esto para decir, tengo chiquitito, una libretita Norte, marrón así, pero bueno, todo fechado en el 60, del 67 al 73. Está buenísimo. Bueno, voy a traerlo para el próximo APSA. Pero bueno, eso era como para complementar con otro ejemplo, algo de lo que estuvimos hablando en la mesa de hoy. Así que bueno, les dejo ahí las Vivian Girls escapando de una torre. Excelente. Tenemos unos minutos, así que paso si alguien quiere comentar, preguntar algo.